Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, hoy estamos en K10. K10 es el número 23, el yux número 23 de los 260 de esta cronomeditación. Hoy es un día especial en el mundo que tenemos creado en nuestros sentidos, la Tierra, porque en el cuento de la Tierra hoy es el 1 de enero. Entonces, el 1 de enero es el comienzo de un año para el mundo. Un año del ciclo solar, de la pelotita de la Tierra dando vueltas alrededor del Sol, junto con otros mundos, junto con otras galaxias, junto con una gran fantasía supercósmica multiuniversal. Bueno, a la gran mayoría les divierte mucho eso, tanto que algunos viejos, hace mucho tiempo, más o menos, un poquito después del medioevo, dijeron, che, ¿y si hacemos un encantamiento planetario en donde los metemos a todos en que la realidad es esa? En que la realidad es el cuento que nos contaban los viejos de que existen otros mundos, otros universos y todo eso, simplemente porque éramos demasiados neuróticos, nos queríamos escapar de casa, entonces teníamos la necesidad de pensar de que teníamos algo más allá. Entonces pensaban en el más allá. ¿Quiénes pensaban en el más allá? Generalmente los inadaptados, los que no se lograban moldear a la realidad de ser solo un alma madre que se mueve muy rápido, que es todas las almas y que cada alma es un ser humano plantado en el mundo tierra, que es simplemente un sistema operativo tridimensional de la creación de un mundo común a todos nosotros. Entonces, esto ya era así en la época de Adán y Eva. Y esto ya era así en todas las antiguas tradiciones. Nosotros, como seres de la Tierra, somos solo seres de la Tierra. Entonces, el estar divagando en toda esa fantasía puede ser recreativo, es muy lindo para una película de ciencia ficción, genera mucho rating. Cuando yo era chiquito me encantaba todos los extraterrestres. Era como la gran fantasía, uy, nos van a venir a visitar, o me va a aparecer un ángel, o quizás mañana salgo afuera y me encuentro con el Señor, sea el que sea el de la religión, Jesucristo, Buda, etcétera. Y después con el tiempo vas aprendiendo que todo eso son emanaciones espirituales de tu propio yo soy. ¿Ok? Acordate ayer en qué estábamos. A ver, busca ahí en la tablita de la cronomeditación H9. Es el anterior a K10. ¿Ok? Y en H9 tenía que ver con la integración de la mente, de poder integrar la comunicación del espíritu, ya que la letra H, su poder es el espíritu. Y te expliqué bien lo de espiritual y espiritual y todo eso, ¿ok? Así que ya tenés más o menos claro de que solo sos una chispita, que al ser redondita, esférica y perfecta, estás haciendo desde la chispita una observación de 360 grados en todas tus dimensiones. Por lo tanto, en esa lectura estás almacenando dentro de esa chispita absolutamente todo. Y después volvés a hacer esa chispita, pero con tu energía igualada a la de la próxima partícula subatómica de tu cuerpo. Y cuando completaste de factorizar la chispita, que es lo que vos sos, igualándote a todas las partículas subatómicas de tu cuerpo, ¡tac!, sos un instante presente de tu vida. Vas uniendo los instantes presentes de tu vida, en cada instante presente te estuviste igualando al holograma de ese instante presente de la vida y obtenés la existencia. ¿Ok? Eso te lo acordaste, lo dije ayer. Bueno, el día de hoy, acá dice abajito, sello la entrada de la abundancia. Bueno, estamos en la célula de la entrada. Acordate que los primeros 4 yux de los primeros 4 sellos, de la letra A a la O, 1, 2, 3, 4, hoy estamos en el día 3, se establece la entrada. Yo siempre digo la entrada de datos, pero después con el tiempo te vas dando cuenta de que esos datos, si es pi ritual, la lectura de los datos, y espiritual de la mente, lo que se terminan ingresando son espíritus. Entonces, ayer fue la entrada del espíritu, ¿ok? Y hoy es la entrada de la abundancia.
¿Por qué? Porque si esos espíritus de todo lo que hubiese alrededor tuyo, que son proyectados y creados desde adentro tuyo, chispita, y salen afuera y se convierten en todos los seres vivos de la realidad, y después existe una respiración espiritual con todo eso, donde eso ingresa en vos, vuelve a salir, ingresa en vos, vuelve a salir dentro de tu energía que es autogenerada, toda esa corriente espiritual, ese flujo de información se cataliza, se mejora y la energía cada vez se perfecciona más. Si lograste poder entender que todos los espíritus de todas las cosas vivas, ideas autoexistentes de todas ellas, se configuran en base al telar de la existencia como 260 posibilidades específicas de poder ser animación de energía viva, creando tu realidad, eh, vos sos un Yux, que es el del día destino, que vos naciste, el Yux destino, pero además tenés 259 que están fluyendo desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entonces, si hacer la comunicación del espíritu que se selló en la entrada de los datos que recibís y exhalás al mundo, el día de hoy se manifiesta la abundancia de todo eso. ¿Ok? Entonces para mí era importante poder explicarte todo lo demás para que entiendas de dónde proviene la abundancia, de dónde proviene esta entrada de abundancia. Bueno, proviene de todo lo anterior que te dije. Primero tenés que tener clarísimo que sos solo una chispita, creando un alma, que esa alma humana que vos sos le pertenece a un alma madre, que esa alma madre está teniendo una lectura de toda la creación en cada instante presente a través de la factorización de energía de su chispa vital. Y que vos, como yo, como todas las otras almas humanas, estamos almacenadas dentro de esa alma madre creyendo ser seres vivos de la Tierra. Y cuando digo seres vivos de la Tierra me refiero a los únicos que realmente estamos vivos, que somos los seres humanos, que somos las únicas almas, que somos las almas semejantes a la forma del alma madre. Pues el alma madre no es un dinosaurio, no es una ballena, no es un pajarito ni un delfín, por más bonitos que te parezcan esos dibujitos, es un ser humano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llego yo a saber que esto es así? ¿Cómo logro yo saber que el cuerpo raíz es un ser humano y no es un delfín o una ballena o una jirafa? Bueno, a medida que vayas autorrevelándote información desde, digamos, tu super yo, a los que les gusta la psicología, o desde Dios, que te hablará desde adentro tuyo como si fueses vos, o un otro jugando con vos en tu pensamiento para poder dilucidarte la realidad y darte certeza de la verdad, más allá de todas las maneras en que el gobierno del tiempo actúe a través del yo soy dentro tuyo o fuera tuyo para poder brindarte la información, con el tiempo te vas a ir dando cuenta de que solo somos uno, que ese uno, más allá de la forma física a la que se está igualando, es una energía, que esa energía está compuesta de muchos chispazos de energías, que todos esos chispazos de energía terminan creando un rayo de conciencia, y ese rayo de conciencia es el que le da autoexistencia, esa forma de creer ser un ser vivo. Que esa alma madre en su realización como forma de vida en la cual cree existir, en cada instante presente está leyendo toda la creación. Instante presente lee la creación y en cada lectura de la creación nos está leyendo a nosotros. Y gracias a esas lecturas tenemos conciencia de creer ser ideas autoexistentes de las otras formas de seres humanos que hay en el mundo. Y de esa manera ese cuerpo raíz se relaciona consigo mismo, o sea, se relaciona con otros que son lo mismo que él. Creo que es todo por hoy. La abundancia te puede llegar por muchos lados, pero siempre te va a llegar de la misma manera. Si estudias hoy K10, vas a poder entender la misma manera en que siempre sucede cíclicamente la manifestación de la entrada de la abundancia,
Y eso enriquece a todo ser vivo, seas humano, perrito, chanchito, pajarito, mariposa o lo que sea. Y acordate, todo está vivo porque está creado dentro tuyo, pero no todo es consciente de estar vivo, pues para eso necesitan un alma. Y para ser un alma, el alma madre es muy rígida en su creación y solamente desarrolla almas en similitud a sí misma si son semejantes de su forma física. Por eso los seres humanos somos las almas del mundo tierra. Chao, que disfrutes mucho de este día.